arrancamos. Ok, tengan todos muy buenas tardes. Espero se encuentren bien. El día de hoy pues nos toca desarrollar la clase de la asignatura Metodología de la Investigación Científica 1. Veo a través de sus cámaras a varios de ustedes que están contentos esta tarde. Por ahí dicen que el lunes como que no, pero yo veo que ustedes sí, ¿verdad? A pesar de ser lunes están alegres, están puntuales, conectados. Y pues, ¿qué les puedo decir? Felicitarles por ese sentido. Así que nos saludamos, ¿verdad? Para que quede ahí los que vean este video, podamos ver que nos estamos saludando. Excelente. Yo sé que algunos dirán, ¿y cómo nos vamos a saludar? Me siento raro. Sí, pero bueno, esta es la forma, cómo podemos saludarnos en este entorno virtual para que no sea todo tan robotizado, sino que pues las relaciones humanas puedan conservarse. Ok, voy a invitarles entonces a que cierren sus cámaras y voy a compartirles pantalla a partir de este momento. Voy a iniciar con la clase y luego pues voy a brindar algunas instrucciones referente pues a las actividades para la presente semana. Ok, voy a compartir pantalla, solo me confirman ustedes que se puede ver la pantalla, por favor. Sí se ve. Sí, licenciado. Sí se puede ver. Excelente, gracias. Bueno, arrancamos entonces metodología de la investigación científica, como les decía hace un momento. Esto pues según Sampieri. Esta tarde quiero compartir con ustedes algunos aspectos importantes relacionados pues siempre con el tema de la investigación científica. Y para ello pues traigo algunas láminas que quiero compartir con ustedes y luego pues tenemos una actividad importante como casi todas las tardes después de las clases sincrónicas, pues tenemos actividades asincrónicas que ustedes pues perfectamente desarrollan. Bien, cuando hablamos precisamente pues del método científico, como hemos venido hablando anteriormente, es importante recordar algunos aspectos que yo les he planteado desde el inicio de la clase 1. Y entre uno de ellos está el hecho de que el método científico es un proceso empírico también sistematizado. Y en esa sistematización, pues, algunas formas de poder enseñar este proceso, estas etapas, es precisamente a partir de todo un proceso de desglosarlo en etapas, las cuales, pues, en la medida que los investigadores o él o la investigadora va completando, de la etapa 1 puede pasar a la 2, 3, 4, 5, hasta llegar a la última etapa, pues, y concluir, pues, así la investigación científica. Entonces, hoy quiero compartir con ustedes algunos elementos y mientras vamos revisando esta lámina, como recordemos que para esta clase ustedes están desarrollando precisamente pues un anteproyecto de investigación. Ya elaboraron primero un perfil de investigación, después elaboraron un capítulo 1, ahorita están en la construcción del capítulo 2. Y quiero entonces, por favor, que ustedes vayan haciendo como el contraste o la comparación en la medida que yo voy presentándole estas láminas teóricas. Ustedes, por favor, lo van comparando de forma imaginaria, recordando los pasos que ustedes están ejecutando para la construcción, pues en este caso de su anteproyecto de investigación. Bueno, a continuación yo les presento algunos pasos que se deben de seguir para poder desarrollar una investigación a través del método científico. Quiero comentarles que algunas otras personas se atreven, entre comillas, se animan a poder desarrollar investigaciones, pero que no necesariamente pues cumplen con el rigor científico, no cumple con los pasos que el método científico pide. Por lo consiguiente, aunque la persona haga esas investigaciones, haga mucho esfuerzo y demore mucho tiempo en hacerlo, o encueste o entrevista a mucha gente, pues no necesariamente los resultados son válidos por no apegarse pues al método científico, y este tipo de investigaciones incluso puede verse sesgada. Cuando digo sesgadas, me refiero pues a que pueden precisamente alejarse de la objetividad y por lo consiguiente pues lo que hacen es precisamente pues volverse unas investigaciones cuyos resultados están viciados. Y ahí pues sobre todo sucede cuando hay intereses de por medio. Bien, entonces les comparto algunos pasos que de hecho algunos de ustedes ya los conocen y los están haciendo. Ok, en primer lugar, pues es importante concebir la idea.
concebir la idea acerca de lo que se desea investigar. Ahí debemos de incluir nuestras variables. También debemos de incluir el lugar y el tiempo en que se desea realizar el estudio. Ustedes no desconocen este paso 1, al contrario, lo conocen porque ya ustedes elaboraron su perfil de investigación donde ustedes pensaron en una idea o dos ideas al inicio sobre qué tema investigar. Una vez ustedes tenían la idea, pues incluyeron las variables en el estudio, que generalmente son dos variables principales y obviamente hay otras variables que están alrededor de esas variables principales. También determinaron o definieron el lugar y el tiempo en que iban a realizar el estudio. Es así pues que cada uno de ustedes definió en su tema, definió en su pregunta, en sus objetivos, en su enunciado del problema, cada uno de estos aspectos. También se sugiere que esta idea investigativa debe ser algo novedoso y debe ser algo propositivo. Lo de novedoso, o sea, nuevo, pues queda también entre comillas, porque quiero comentarles que hay muchas problemáticas que no son nuevas, sino que al contrario, son de mucho tiempo atrás y que en el tiempo se han implementado y desarrollado investigaciones, pero estas problemáticas pues todavía no han sido resueltas. Por lo consiguiente, no todas las investigaciones pues necesariamente tienen que ser novedosas en cuanto al fenómeno o lo que se está estudiando. Lo que sí puede ser novedoso pues es precisamente el enfoque que se le da, la forma como se aborda ese problema para poder pues aportar parte de la respuesta o resolver el mismo. Y sí debe de ser propositivo porque tiene que tener propósito, tiene que tener un objetivo, tiene que tener una meta específica sobre lo que va a estudiar. También se le debe dar un enfoque novedoso, como le dije hace un momento, a lo que ya existe. Es decir, que partiendo de lo que ya existe, de lo que ya se puede, digamos, investigar previamente, se debe de hacer nuevos aportes. Antes de seguir avanzando, quisiera saber si hay alguna pregunta en cuanto a este aspecto. El paso 1, concebir una idea acerca de lo que se va a investigar. ¿Alguien tendrá alguna pregunta, algún comentario referente a este punto? No, Lick. Ok, perfecto. Bueno, entonces si nadie lo tiene, seguimos avanzando. Quiero que por favor, repito, vayan viendo estas láminas y comparándolo con el proceso que ustedes están siguiendo en cuanto a su investigación. Ok, un paso 2 podría ser plantear el problema de investigación. Repito, el paso 2 debería de ser plantear el problema de la investigación. Este problema debe de ser planteado de manera clara. Debemos de tener muy claro qué es el problema que queremos abordar. Si no hay claridad en el problema que queremos resolver, pues lo mejor es seguir dándole pensamiento, investigando para finalmente pues determinar qué es lo que queremos darle claridad. Se deben de establecer los objetivos. Como lo he dicho antes, por lo menos un objetivo general y al menos 3 objetivos específicos. Esto ustedes no lo ignoran, sino que lo conocen perfectamente bien. Es más, ustedes ya redactaron su objetivo general, ya redactaron sus objetivos específicos e incluso algunos los corrigieron, les cambiaron el verbo, les cambiaron algunas ideas hasta que les quedó los objetivos que tienen actualmente. También en este paso 2 se debe de plantear la pregunta de investigación. Ustedes tampoco ignoran esto porque desde el inicio, desde cuando comenzaron a redactar el perfil, su servidor, o sea, mi persona, les pidió que en forma de preguntas redactaran la problemática a resolver. Y es así pues que muchos han planteado los problemas de manera clara. También se debe redactar una justificación que sustente la razón por qué deseamos realizar este estudio y no otro. Debo de ser muy sincero que quizás este es uno de los aspectos más débiles en la mayoría de estudios. Y no lo digo pues como algo negativo, como algo peyorativo, sino como un aspecto que debemos enfocarnos a poderlo mejorar, a poderlo fortalecer. Recordemos que yo les he dicho antes que en este proceso investigativo, este proceso en determinados momentos, en determinadas etapas, puede afectar las etapas anteriores, afectarlas positivamente, obviamente, ¿verdad? No sería en términos negativos. Entonces, la justificación
debe de ser clave, porque generalmente los estudios de rigor, con rigor científico son presentados ante comisiones evaluadoras y es el investigador o los investigadores que tienen que justificar por qué están estudiando ese tema, por qué no estudiar otro tema, sino que estudian ese tema en particular. Algunos todavía no tienen claro y a pesar que tienen redactada una justificación, pero la misma carece en algunos casos de fundamento. Por ejemplo, algunos no les han puesto sustentos previos, es decir, otros estudios que hablen referente a esa problemática. Otros no les han puesto datos estadísticos que justifiquen por qué llevar a cabo este estudio. Y esos son elementos que ustedes pueden ir retomando y pueden ir fortaleciendo en el camino. Entonces, la justificación debe de sustentar la razón por qué deseamos realizar ese estudio y no otro. Acá debe de dar respuesta a las preguntas que están ahí planteadas. Las preguntas ahí planteadas son ¿qué? ¿Verdad? ¿Qué es lo que quiero estudiar? ¿Para qué quiero estudiar ese fenómeno? ¿Y quiénes van a ser los beneficiarios de llevar a cabo este estudio? Obviamente otros grupos sí lo han hecho muy bien. Tienen en su justificación han dado a través de una redacción respuesta a la pregunta. No es que en la justificación van a plantear las preguntas como tales y luego las van a desarrollar, sino que las plantean imaginariamente y luego las desarrollan como tal. Muchos he observado que de manera muy clara hablan por qué ese estudio, hablan quiénes van a ser los beneficiarios y lo dicen de forma muy clara. Los beneficiarios serán las personas participantes en el estudio, los beneficiarios serán las instituciones educativas o de salud o de otro tipo que se ven involucradas. Y así sucesivamente tienen muy bien planteado ese aspecto. Pero es importante también llegar a este punto. En el paso 3, por decirlo de alguna manera, ahí en este paso vamos a elaborar un marco teórico que sustente las ideas y las variables que vamos a investigar. Muy bien, por acá hay un mensaje, ok, en el chat, que está relacionado con la clase y lo leo. Dice, este es un paso muy importante. Esto lo dice Juan, a ver, esperen que me parece aquí cortado, que Juan Marroquín. Dice, este es un paso muy importante, ya que sin este no daríamos una explicación del por qué queremos investigar acerca del tema escogido. Más que todo, esta es parecida a una justificación, pero no lo es. En realidad, pues, supongo que hablaba sobre la justificación, Juan Marroquín. En realidad, pues, la justificación debe de tener peso, porque imagínate, vas a involucrar tanto tiempo, tanto esfuerzo intelectual, esfuerzo físico, económico también, pues para finalmente terminar con una investigación que no tiene razón de ser o que en todo caso pues no es de verdad de alta importancia. Entonces muy bueno tu aporte en cuanto a lo que mencionas, que es importante poder justificar nuestro estudio. Eso es clave, eso es clave. Entonces, volviendo a esto, al paso 3, que es el marco teórico, que es exactamente donde ustedes están. Quiero comentarles que si la etapa del perfil de investigación es importante, si el capítulo 1 es importante, el capítulo 2 tiene el mismo peso de importancia del capítulo 1, porque en el capítulo 2, marco teórico o MT, a partir de ahorita, repito, MT, cuando haga referencia a MT me refiero a marco teórico. La elaboración de este MT debe de sustentar las ideas y variables que vamos a investigar, porque cuando nosotros construimos este marco teórico, entonces nuestra investigación deja de ser una idea simple, deja de ser un antojo nada más o una idea con la que tenemos una vinculación sentimental y se vuelve precisamente pues la exposición de una problemática que tiene fundamentos científicos, que tiene fundamentos porque naturalmente pues sus raíces, sus bases están en teorías. Entonces, este marco teórico surge de la siguiente manera. Repito y vuelvo a leer el subtítulo que está, ahí, que está acá arriba, dice, que está abajo de donde dice paso 3, dice la elaboración de un MT que sustente las ideas y variables que vamos a investigar. Esto es clave, que sustente las ideas, que sustente las variables que vamos a investigar. Algunas veces caemos en la trampa de meter un montón de variables en el MT
y que ni están relacionados con lo que estamos investigando. Quizás estamos investigando, ¿qué les puedo decir? La depresión postparto, pero comenzamos a hablar de otros temas que no tienen que ver, de la diabetes mellitus tipo 2, o comenzamos a hablar de conspiraciones sociales o políticas, cuando en realidad dependerá de la variable de las variables que estamos estudiando. De ese modo, entonces, es que tenemos que abordar. Si nuestro tema tiene que ver con los adolescentes, si nuestro tema tiene que ver con violencia intrafamiliar, entonces naturalmente, pues ahí entrarán en el marco teórico aspectos sobre las teorías de la violencia. Ahí también tendrán que entrar de por medio aspectos psicológicos jurídicos, porque recordemos que la violencia como tal manifestada, y siguiendo la línea de ejemplo, ¿verdad? En términos físicos, psicológicos o verbales, también pues puede tener consecuencias legales. Y ahí, y si nos encontramos en un contexto de menores de edad, entonces entrarían las leyes relacionadas con el menor de edad, en este caso la lepina, y otras más. Es decir, que dependiendo de la variable que abordemos, así debemos de dar el sustento. Bien, pero los pasos son los siguientes. Bueno, en primer lugar, pues debemos de hacer una revisión de la literatura. Y ojo con esto, no vayan a caer en la trampa que el marco teórico se hace algo así a la ligera. Es algo que realmente pues no requiere de mucho esfuerzo. Yo básicamente agarro cualquier documento de Google o cualquier otra cosa que encuentre, lo copio y lo pego y ya. No vayan a caer en esa trampa porque recordarán ustedes, las normas Vancouver están hechas entre algunas cosas para evitar plagios, para evitar pues duplicidad de información sin citar al verdadero autor. Quiero decirles que el marco teórico requiere de un esfuerzo intelectual no menor. Si lo que queremos hacer es investigar, pues precisamente parte de la investigación es hacer una muy buena investigación bibliográfica. Naturalmente, pues cuando ustedes ya hagan su cuarta, su quinta investigación, tendrán mucho más experiencia que ahorita, pero no por eso entonces van a generar un marco teórico deficiente. Por todo lo contrario, ustedes tendrán que hacer su mejor esfuerzo, y si a pesar de hacer su mejor esfuerzo, pues no aciertan en algunos aspectos, está bien. Así es el proceso investigativo. Vamos aprendiendo en la medida pues que vamos investigando. Ojo, futuros médicos, futuros profesionales. El marco teórico es muy importante. El marco teórico implica buscar información, implica leer información, implica interpretar información, implica sintetizar información. No es tan sencillo. Entonces, en esta revisión de la literatura se lleva a cabo la investigación bibliográfica. Si hay una acción investigativa dentro del todo el proceso de investigación de sus temas, este es uno de ellos. La revisión de la literatura que sustente lo que estás estudiando. Acá, pues, dentro de los pasos, debe llevarse a cabo la identificación y selección de la literatura. Porque quiero comentarles, y ustedes no me van a dejar mentir, que en la red encontramos literalmente un mar de información, pero ese mar de información lo vamos a seleccionar. Vamos a identificar aquello que nos interesa y lo vamos a seleccionar. Acá también se lleva a cabo lo que sería una discriminación de la literatura que no es de interés. Es bien frecuente que cuando estamos haciendo una búsqueda bibliográfica nos encontremos con información que finalmente no nos sirve. No nos sirve porque aparentemente al inicio parecía que estaba vinculado con nuestro tema, pero al final nos dimos cuenta que no. O definitivamente sí tenía que ver con nuestro tema, pero la literatura era muy antigua. Entonces, debemos de procurar que las fuentes bibliográficas que consultemos, ya se me lengua la traba, se me trabó la lengua, esa literatura que consultemos debemos de procurar que tenga una vigencia de 10 años, que no sea más antigua que esa. Obviamente puede haber alguna excepción de una o dos citas, pero regularmente se solicita que sea información que esté vigente, que no esté obsoleta, que no esté desactualizada. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, esta obtención de la literatura es acá donde se fundamenta el marco teórico. Y naturalmente ahí se da la construcción
de este marco teórico. Los pasos, decirlos teóricamente es muy fácil, es muy sencillo, pero ya llevarlos a cabo en la práctica no siempre es así. Antes de avanzar, quisiera saber si hay preguntas en torno a estas láminas que recientemente vimos. ¿Me confirman, por favor, con un no o me confirman que se cayó la red y solo yo estoy hablando? Ok, Grecia levantó la mano. Adelante, Grecia. Sí, licenciado, yo solamente una consulta, ¿verdad? Eh, para el marco teórico podríamos así decirlo ya teniendo las variables que nosotros queremos estructurar del marco teórico, ¿verdad? Lo que queremos investigar e introducir en esta parte, nosotros podríamos decir que podemos hacer como un mapa mental para así lograr tener una mejor obtención del documento y después lograr redactarlo completamente. Sí, fíjese que, por ejemplo, hacer un mapa mental sobre nuestros temas es una forma de poder organizarnos para no perdernos en ese mar de información. Esa es una forma, pueden hacerla, definitivamente. Por ejemplo, si estamos hablando del tema calidad de vida, entonces vamos a buscar variables que tengan que ver con calidad de vida y hacemos un mapa mental, ¿verdad? Donde en el centro iría calidad de vida, luego saldría un brazo, digamos, de nuestro esquema que diría definición, otro sería teorías, otro estudios previos, bueno, y clasificación de la calidad de vida, etcétera, etcétera. Definitivamente que sí. Bueno, Marroquín igual menciona que no tiene dudas. Perfecto. Bueno, entonces avanzamos. Siempre siguiendo con el MT, aquí se integran los enfoques, los estudios y los antecedentes. Repito, aquí se integran en este marco teórico los enfoques, los estudios, los antecedentes. La literatura, acá se recopila y ordena la información. El orden puede ser cronológico, puede ser por temas, por subtemas o por teorías. Y ahí pues ayudaría un mapa mental, como bien lo decía Grecia. Y acá pues también surge la evaluación pues de la investigación. Ahora, el paso 4 es un paso clave porque se debe definir el tipo de investigación. Miren, esta lámina es medular, se ve sencilla, de hecho es sumamente sencillo poder leerlo e incluso pues no deja de ser un tanto sencilla poder explicarlo, pero ejecutarla como tal es precisamente pues donde lleva el nivel de complejidad. Naturalmente pues en la medida que ustedes cursan métodos 1, métodos 2 y realizan una o dos investigaciones. De esa manera, pues van ganando experiencia y nivel de comprensión, pues mucho más profundo en torno a esto. Quiero decirles que existen niveles en cuanto a la investigación y esto tiene que ver con los objetivos internos de este mismo estudio. Hay investigaciones que se conocen como exploratorias, como analíticas o como proyectivas. También están las descriptivas, la explicativa, la evaluativa, investigaciones comparativas, investigaciones predictivas e investigaciones interpretativas. Como podrán recordar, pues la interpretativa está vinculada con la investigación cualitativa, aunque no solamente esta. En cuanto al diseño, que tiene que ver con la manera cómo vamos a recopilar la información. Hay estudios que son de tipo documental. Ahí encontramos a las monografías, la correlacional, la historiográfica, la jurídica dogmática. Generalmente estas están asociadas con investigaciones cualitativas, pero también encontramos a los diseños de campo. Ahí están las investigaciones cuantitativas y las investigaciones cualitativas. Y dentro de ellas encontramos las ex post facto, la correlacional, la que surge a partir de datos primarios. Y dentro de los estudios cualitativos tenemos los hermenéuticos, lo fenomenológico, lo etnográfico, lo de método biográfico, la historia de vida y la investigación-acción. De hecho, tendríamos que tener todo un curso o solo una maestría para especializarnos en este punto. Y están también los diseños experimentales. Está el diseño experimental puro, y está el diseño cuasi experimental, que no es un experimental, pero como el mismo nombre lo dice, cuasi experimental. Y tenemos también las de propósito, externo a investigación.
Está la que es pura o básica, que es libre o también orientada, y está la que sería pues la aplicada, la que tiene que ver con un proyecto factible o un proyecto especial. Generalmente, las investigaciones que surgen en nuestro contexto van más o menos por esta línea, mire, por estudios de campo cuantitativos o cualitativos. Generalmente son cuantitativos. En el área de medicina, generalmente se abordan estudios cuantitativos porque es la característica particular pues del diseño biomédico, que busca a través de datos cuánticos poder comprobar las hipótesis. Luego regreso acá a los niveles y tipo de investigación, y vamos a ir explicando pues no todos, pero sí algunos de ellos. Bueno, tenemos primero los estudios exploratorios, que tienen que ver con el tipo de investigación. Acá se plantea cuando no existe cuerpo teórico que ilumine el fenómeno observado. Su función es reconocer e identificar problemas. Permite establecer un primer contacto con el objeto de estudio dando una visión general. Los estudios exploratorios surgen porque se caracterizan que no hay investigaciones previas. De hecho, es la base para una nueva investigación. Digamos que parte de cero. Supongamos que ustedes quisieran estudiar COVID y otra variable en particular y que no hay estudios previos. ¿Por qué? Porque hasta el 2019 pues apareció, ¿verdad? Esta problemática. Eso no digo que esté sucediendo porque ya hay una gran cantidad de estudios referente a COVID y otras variables, pero nada más se los pongo como ejemplo. Cuando no hay estudios previos, entonces se convierte en estudio exploratorio, porque hace una exploración por primera vez del fenómeno en estudio. Parte desde cero, no hay referencias bibliográficas en ninguna fuente. ¿Por qué? Porque no ha sido estudiado antes. El tema generalmente no ha sido abordado o desarrollado antes, tal y como lo mencioné hace un momento. Ok, preguntas sobre los estudios exploratorios, sobre cuándo es que surgen. Ok, voy a No, avanzar. licenciado. Perfecto, gracias por confirmar. Luego están los estudios descriptivos. Los primeros eran los exploratorios. Los segundos son los descriptivos. Buscan especificar las características. Por eso se llaman descriptivos, porque describen. Y describir, pues, es una forma de medir también. Miden el fenómeno en cualquier dimensión y puede medir con especificidad cada parte por separado de la investigación. Esta es la característica, digamos, de estos estudios descriptivos porque son ricos para describir, para caracterizar, para detallar la situación en particular. Por eso se les conoce como descriptivos. Están los estudios correlacionales, que estos se encargan de correlacionar, dos o más variables dentro de un mismo contexto. Evalúan el grado de relación entre las variables. Recuerdo ahorita mismo uno de los temas que habla sobre el uso de dispositivos electrónicos y el rendimiento académico. Lo que no recuerdo es si lo han planteado exploratorio, descriptivo o correlacional. Cualquiera de los planteamientos estaría bien, no se preocupen. No significa que uno es bueno y el otro es más o menos y el otro es peor, no, sino que ahí el investigador le da el enfoque que quiere. Se sugiere que para los nuevos investigadores los estudios sean descriptivos, porque generalmente cuando no los hacen de ese modo, no saben en el problema técnico que se están metiendo. Y cuando digo no saben del problema técnico, me refiero a precisamente los niveles de dificultad para poder llevarlos a cabo. No estoy diciendo que no pueden hacerlo, pero generalmente iniciamos con aspectos básicos y luego vamos avanzando. El punto es que estos estudios correlacionales surge que se trata de correlacionar dos o más variables dentro del mismo contexto y evalúan estadísticamente el grado de relación entre estas variables. Están también los estudios explicativos que están destinados a responder las causas de los eventos físicos y sociales. Repito, están determinados a responder a las causas de los eventos físicos y los eventos sociales. Y también estos estudios explicativos explican los fenómenos de diversas causas. Por ejemplo, en este estudio explicativo se podría abordar la problemática, por ejemplo, del comportamiento electoral de la mayoría de salvadoreños en estas últimas elecciones. Paso 5. Esto ustedes lo conocen. Se deben de establecer las hipótesis. En este marco teórico, como el último paso, el marco
teórico, vale la redundancia, ustedes van a establecer hipótesis. Ojo, que no todos los estudios tienen hipótesis, me refiero a redactadas como tal. Sí, naturalmente, pues todos los estudios tienen hipótesis, pero no en todos los estudios se debe de ejecutar el proceso de comprobar hipótesis. En los estudios exploratorios, en los estudios descriptivos, regularmente no se lleva a cabo la prueba de hipótesis. Sí en los estudios correlacionales, sí en los estudios analíticos, porque el nivel de rigor, pues naturalmente cambia un poco. Estoy hablando por lo menos desde el enfoque cuantitativo. Desde el enfoque cualitativo, pues de igual modo, algunos investigadores sostienen que las investigaciones cualitativas no llevan hipótesis, pero cuando dicen no llevan hipótesis, se refiere a que vayan redactadas como tal, vea un apartado hipótesis. Otros dicen lo contrario, que deben de llevar hipótesis. Al final, pues, sabemos que en términos prácticos, toda investigación pues parte también de una hipótesis. Ahora, las hipótesis hacen referencia a la suposición de algo posible o algo imposible para sacar de ellos una consecuencia. O sea, ¿está presente o no está presente la variable? ¿La variable A influye sobre la variable B o no influye? ¿La variable A se relaciona con la variable B o no se relaciona? Aquí se lleva a cabo la clasificación de las hipótesis. Tenemos hipótesis descriptivas del valor de variable a observar. Tenemos hipótesis correlacionales, tenemos hipótesis de las diferencias de grupos y tenemos hipótesis también causales, en donde las descriptivas describen cómo se vinculan estas variables. En las correlacionales se miden de qué manera están relacionadas o no están relacionadas. En las diferencias de grupos lo que se plantea es si existe diferencia entre el grupo A y el grupo B en cuanto a las hipótesis planteadas. Y las causales lo que proponen es que en sus hipótesis que un efecto A es la causa del efecto B y que naturalmente pues esto generalmente se da en estudios experimentales. Ahora, el paso 6 tiene que ver con elegir un diseño para nuestra investigación. Ojo, porque aquí nos hemos saltado del marco teórico capítulo 2 y nos hemos metido al capítulo 3. Naturalmente, yo no espero que solo esta sesión sea la que esté involucrada para el diseño del capítulo 3, pero hacemos la primera aproximación. Ahora, aquí nos hacemos dos preguntas. ¿Cuál será la diferencia entre un diseño de investigación y un experimento? Y se las planteo a ustedes para que piensen por un momento y le den pensamiento. ¿Cuál es la diferencia entre un diseño de investigación y un experimento? A ver, quisiera escuchar participaciones de ustedes, por favor. Adelante. No, Creo que alguien está levantando la mano. sí, creo que Leonardo. Adelante, Leonardo. Sí, bueno, yo creo que un diseño de investigación es justamente como nosotros especificamos cómo se llevará a cabo la investigación, el método que se utilizará, básicamente cómo se hace. Y un experimento, pues hasta donde tengo entendido, es en el que se manipulan variables y básicamente es como en un entorno que es controlado por el investigador. Ok, perfecto. Gracias, Leonardo. ¿Alguien más? No sé si Nieto iba a mencionar algo. ¿O alguien más? Sí, algo similar a lo que el compañero había dicho, iba a decir yo que el diseño es como, pues la misma palabra lo dice, o sea, un diseño es como casi, por decirlo así, el método que vamos a ocupar con los instrumentos para luego realizar el experimento, que es ya estar en el campo para recoger datos. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien que haya aprovechado estos breves segundos para buscar con su dispositivo la definición de experimento y la definición de un diseño de investigación? Si no lo han hecho, pues este sería un buen momento. De hecho, a mí nada me cuesta como presentar el concepto, pero es importante que también ustedes investiguen y descubran, y todos en la clase pues descubramos. ¿Alguno de ustedes ya tiene la definición de qué es un experimento? Para que pueda compartirla, por favor, abra su micrófono y nos lee, por favor. Jennifer, adelante.
Sí, licenciado, en este caso yo lo que busqué fue lo de qué es un experimento y lo que encontré fue que es un procedimiento llevado a cabo para apoyar, refutar o validar una hipótesis y que estos experimentos proporcionan una idea sobre causa y efecto para la demostración de un resultado y que este resultado que ocurre cuando un factor particular es manipulado. Ok, por favor, léalo una vez más. Decía que un experimento es un procedimiento llevado a cabo para apoyar, refutar o validar una hipótesis y que este experimento proporciona una idea sobre sobre la causa y el efecto por demostración del resultado. O sea, ¿qué ocurre cuando un factor particular es manipulado? Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más tiene? Ok, también tengo a Jennifer Campos. Adelante, Jennifer Campos. Yo tengo la definición de qué es un diseño de investigación, que antes de aplicar cómo funcionan los diseños, existen varios tipos, que se trata de un conjunto de técnicas y métodos que escoge un investigador para llegar a realizar un experimento o un proyecto de investigación. Una vez más, por favor, miren que ahí está súper claro la diferencia, ¿verdad? Por favor. Se trata de un conjunto de técnicas y métodos que escoge un investigador para llegar a realizar un experimento o un proyecto de investigación. Muchas gracias, excelente. Entonces, el diseño tiene que ver con el conjunto de técnicas, con el conjunto de métodos que utilizamos para ejecutar ese experimento. Entonces, vean, digamos que en el diseño de investigación determinamos los aspectos técnicos, determinamos los aspectos metodológicos a través de los cuales vamos a guiar el experimento. Y como bien lo decía la compañera, en el experimento pues llevamos a cabo manipulación de variables con la finalidad de comprobar hipótesis o refutar pues en todo hipótesis. Muy bien, excelente. Me encanta cuando dan sus aportes. Paso 6. Elegir un diseño para nuestra investigación. En este caso, pues la manipulación intencional de una o más variables. Cuando se trata de un experimento, la presencia, ausencia, para un grupo estará presente la variable independiente y para otro no estará presentes. Y debe de existir dos grupos sujetos de estudio y experimentación. Estos son como los pasos o las características que rigen cuando se trata de un experimento. Para, obviamente, pues que como tal reúna las condiciones. Hay manipulación, dice, intencional de una o de varias variables. De manera intencional el investigador lo hace. También tiene que haber presencia o ausencia de esta variable. Para un grupo sí, para otro grupo no. También deben de existir dos grupos sujetos de estudio. Generalmente se le conoce como el grupo control y el grupo experimental. Esto es como que si a nosotros nos encargaran que pongamos a prueba la eficacia, por ejemplo, de las diversas vacunas contra el COVID-19. Ahí pues naturalmente tendríamos que tener dos grupos, un grupo control, un grupo de casos y un grupo de controles, en donde nosotros haríamos la manipulación de la variable, que la variable sería pues la vacuna, ¿verdad? Naturalmente. Y la manipulación sería que, por ejemplo, escogemos 200 personas, un grupo de 100 y otro grupo de 100. Al grupo 1 de las primeras 100 personas les inyectamos la vacuna. Este es el grupo, obviamente, pues control. Mientras que al otro grupo no le inyectamos la vacuna, pero posiblemente podemos argumentarles que sí lo hicimos. Y luego vemos los resultados de esta. Y obviamente pues a eso se hace referencia. Ahora, esto se oye tan simple, pero en realidad en términos aquí entra otro aspecto, otra dimensión de la investigación que todavía no hemos visto, vienen los aspectos bioéticos, porque no solo se trata de que voy a manipular una variable o no. Los estudios están delimitados, están regidos por los aspectos bioéticos. No importa qué tan bueno sea un estudio, si va a afectar la dignidad de la persona, no procede. Pero bueno, ese es otro punto, nada más yo se los mencionaba como un ejemplo para comprensión. Aquí también se lleva a cabo lo que serían
la selección de la muestra. La muestra tiene que ver con fijar el universo. ¿A qué personas voy a encuestar, voy a entrevistar? Acá vamos a determinar cuál ha de ser la unidad de muestra, quiénes serán sujetas las personas para mi estudio. Aquí vamos a determinar el tamaño de la muestra. ¿Qué tan grande va a ser mi tamaño muestral? Más adelante pues vamos a abordar esto con más tiempo y con más detalle, pero por lo menos ahorita hacemos una aproximación. Y también aquí vamos a determinar el método a seguir para seleccionar los elementos que han de integrar esta muestra, que más adelante vamos a ver, repito, hay una clase específica para esta parte. Pero aquí hay una idea, ¿verdad? Tenemos entonces la recolección de los datos. Aquí tenemos la observación. El investigador observa. A continuación hace una recolección de datos que puede ser a partir de una entrevista, puede ser a partir de un cuestionario. Y pues esta información es organizada a través de escalas, que pueden ser escalas de actitudes, escalas de opiniones o escalas de resultados. Todo depende si el estudio es cuantitativo o es cualitativo, ¿verdad? También mencionarles que para la selección de la muestra y para recolectar los datos implica 3 actividades estrechamente vinculadas entre sí. Los instrumentos de recolección de datos, que tiene que ver con los cuestionarios, tiene que ver pues con ese instrumento que vamos a utilizar. Por ejemplo, si estamos midiendo el estrés, pues vamos a utilizar un instrumento que mide el estrés. Si estamos midiendo la somnolencia, pues vamos a utilizar un instrumento que mida somnolencia. Si estamos midiendo sobrepeso y obesidad, pues entonces será eso. Si vamos a medir autoestima, pues será un instrumento que mida autoestima. Y así cada instrumento determina pues la variable que vamos a medir. Es todo un reto, por ejemplo, para aquel grupo cuyas variables son el consumo de sustancias psicoactivas y sus efectos en los procesos cognitivos. O sea, el tema está muy bueno, me encanta y todo. Y digamos que fácilmente podemos encontrar un instrumento para medir el consumo de sustancias. Pero ¿qué instrumento vamos a utilizar para medir las alteraciones cognitivas? No diga que no existen, no diga que no hay, pero ese es uno de los retos que se deben pues de afrontar en este proceso investigativo. Así que, ojo, estén listos, y no se los digo para que se asusten o digan mejor vamos a cambiar de tema, sino para que estén avisados. Desde ya pues poder ir dándole sentido y forma a esto. Paso 8. Después de que llevamos a cabo esta recolección de los datos a partir de una muestra que seleccionamos previamente, entonces viene un análisis cuantitativo de los datos a través de porcentajes, a través de frecuencias, a través de estimaciones cuantitativas que nos permiten interpretar los datos de prevalencia, etcétera. En este análisis cuantitativo hay una elaboración de los datos. Estos datos cuantitativos de producción, de ingresos, por ejemplo, el número de hijos, pero también pueden ser datos cualitativos que tienen que ver, por ejemplo, con la nacionalidad, con el estado civil o con la profesión de una persona. Nueve, las conclusiones y recomendaciones. Después de que hemos hecho el análisis cuantitativo, pues naturalmente lo que viene a continuación son a las conclusiones y las recomendaciones, que de hecho esta parte ya no la vamos a ver en metodología de investigación 1, pero cuando estemos en metodología de la investigación científica 2, ahí sí vamos a ver el capítulo 4 y el 5. El 4 que tiene que ver con el análisis cuantitativo de los datos y el capítulo 5 que tiene que ver conclusiones y recomendaciones. Si bien es cierto, pues no nos vamos a enfocar en esto, pero desde ya hacemos una aproximación a lo que vendrá posteriormente. Aquí se concluye en base al objetivo trazado en contraste con los resultados encontrados. Es decir, que si nos trazamos el objetivo general era establecer la prevalencia de sobrepeso y obesidad, entonces vamos a concluir, obviamente, pues, de cuál es esa prevalencia. No vamos a empezar a hablar de prevalencia de sobrepeso y obesidad y vamos a concluir con la baja autoestima, porque entonces no tendría ninguna relación. Si vamos a establecer
la relación entre el uso de dispositivos electrónicos y el rendimiento académico, entonces nuestra conclusión será en esa línea, ¿verdad? ¿Cuál es esa relación? No vamos a empezar a hablar de otros aspectos. También en las recomendaciones van las orientaciones a mejorar los aspectos encontrados durante el estudio y que ameritan atención inmediata. Esto pues en cuanto a los aspectos vinculados con las etapas o los procesos investigativos.